Bueno, buenos días jóvenes. El día de hoy vamos a trabajar con la resolución 1403, que es lo que sigue en el orden de acuerdo a nuestro programa. Recuerden que primero vimos el decreto 2200, que es la base fundamental del servicio farmacéutico. Aunque se han derogado algunos apartes, es importante tener presente que tanto el 2200 como el 1403 son fundamentales para el proceso del servicio farmacéutico. En el 1403 sobre todo se habla sobre el sistema de gestión de calidad del servicio farmacéutico, es decir, el proceso de optimización, optimizar todos los protocolos que se implementan en las droguerías. Recuerden que no es solamente el proceso de dispensación como la mayoría de personas creen, sino que hay otro tipo de procesos fundamentales y necesarios dentro del servicio farmacéutico. Uno de ellos y el principal es la actividad de promoción y prevención. Normalmente dentro del proceso de promoción y prevención lo más importante es determinar y velar porque exista disponibilidad de medicamentos dentro del servicio farmacéutico. Y de ahí depende mucho principalmente la selección de medicamentos que se haga y el tipo de proveedor. Eso lo veremos más adelante. Bueno, es necesario que se haga una asesoría constante sobre los problemas relacionados con el uso de medicamentos y problemas relacionados con medicamentos. Recordemos que hay una diferencia fundamental entre los problemas relacionados con el uso de medicamentos y los problemas relacionados con medicamentos, porque los primeros, el uso tiene que ver con el mal uso o abuso. Es decir, cuando las personas no cumplen, por ejemplo, la dosificación. Muchas veces dice que debe ser cada 12 horas y la persona se lo toma cada 10. Se le olvidó un día y dice bueno, mañana entonces me lo tomo más temprano, etc. Consume los medicamentos con algunos líquidos que no debería. He visto personas, por ejemplo, tomando aspirina con gaseosa, etc. Eso es mal uso de medicamentos. Y otra cosa es problemas relacionados con medicamentos, es decir, problemas que están implícitos en el medicamento, como que produce distensión abdominal, de pronto produce reflujo gastroesofágico, y ya son problemas relacionados con el medicamento como tal. Hay medicamentos que tienen un sabor desagradable, etcétera. Entonces ya son problemas relacionados con el medicamento. Algunos pacientes abandonan la terapia principalmente con los problemas relacionados con medicamentos, por eso es importante realizar la atención farmacéutica. Esa atención farmacéutica sobre todo la desarrolla el químico farmacéutico, salvo excepciones donde un químico no pueda llegar, entonces lo hace el regente o un auxiliar experto. Pero son casos excepcionales donde se demuestra que definitivamente el químico no puede llegar. Esa atención farmacéutica se brinda principalmente a los pacientes polimedicados, es decir, mucho paciente adulto mayor consume varios medicamentos. Hablemos de un paciente, por ejemplo, con diabetes, además es hipertenso, tiene colesterol, entonces son pacientes que consumen y si a eso le agregamos que tiene problemas a nivel, por ejemplo, neurológico, entonces son pacientes que tienen 4, 5, 6 medicamentos y que normalmente tienden a ser indisciplinados por desconocimiento o por terquedad. A ese tipo de pacientes hay que hacerle todo un programa de atención farmacéutica donde se realiza una educación, sensibilización y concientización de su situación para que el paciente cumpla con la terapia. Bien, entonces esas son las actividades principales de promoción y prevención que tienen que ver con el manejo de medicamentos. Bueno, aquí nos habla sobre los procesos propios del servicio farmacéutico, que son el conjunto de actividades que tienen o cuyo fin es lograr que se cumplan las políticas de selección de medicamentos. En cuanto a la selección de medicamentos, la selección de medicamentos normalmente se hace todos los años y se hace a nivel, voy a hablar principalmente a nivel hospitalario, donde es importante tener cuidado con el proceso de selección de medicamentos. Hablo a nivel hospitalario y sobre todo cuando hablamos de hospitales del Estado, donde usted de pronto es la persona encargada de hacer la selección de medicamentos, debe ser muy cuidadoso. ¿Cuál es el proceso que se lleva a cabo para la selección de medicamentos? Normalmente a fin de año se reúne el comité de vigilancia epidemiológica y además el comité de farmacia terapéutica.
Y con base en todo el récord o el histórico sobre el comportamiento del medicamento, sobre la respuesta clínica, sobre los problemas relacionados con el medicamento, se determina cuáles son los medicamentos que se van a seleccionar para el siguiente año. Es importante hacerlo. Ese comité normalmente está conformado por el químico farmacéutico, regente, auxiliar, un representante de la gerencia, es decir, de la parte administrativa. Normalmente está un representante de los pacientes, donde, de acuerdo a los resultados de la vigilancia epidemiológica de medicamentos, se determina qué medicamentos se pueden pedir y cuáles no. Hablamos de respuesta clínica, hablamos de costos, costo-beneficio. Entonces, con base en eso se hace la selección de medicamentos. Después de que se determina de acuerdo a esa vigilancia que sobre todo la llevan los médicos, ustedes se dan cuenta que el médico prescribe. Cuando usted se acerca, él le dice, bueno, debe venir en 15 días, lo primero que le va a preguntar es cómo le fue con el medicamento, y él mira o hace una inspección para determinar si hubo o no respuesta clínica. Él obviamente debe llevar como un informe a través del cual se determina la eficacia clínica de los medicamentos. Con base en eso se decide si se va a seguir o no con ese medicamento que se ha venido utilizando. Entonces ahí es donde viene el proceso de selección de medicamentos. Cuando finalmente se hace la selección, es decir, se dice que el próximo año se va a utilizar este y este y este medicamento, se hace un listado como tal, para así hacer la solicitud a los entes encargados.